Buenos días a todas, a todos. Es un honor para mí, para la comunidad O'Gorman, en esta mañana dar la bienvenida y presentar a la maestra Adriana Sandoval, quien es investigadora, gestora, curadora de arte, maestra con honores en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana y licenciada también con honores por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora de asignatura con 12 años de experiencia a nivel universitario. Ha impartido clases de arte en la Universidad Iberoamericana, en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miembro fundador y directora de la Fundación Espacio Nancarro O'Gorman, vinculada con trabajos de investigación, divulgación y rescate de la obra de Juan O'Gorman, Icono Nancarro, en colaboración con figuras como Senociain Arquitectos, el premio Pritzker del arquitecto Toyo Ito, aportaciones de Juan O'Gorman a la arquitectura orgánica, acciones que transforman la ciudad, coloquio multidisciplinario en la Facultad de Arquitectura de la UNAM 2016. Juan O'Gorman, tercer aniversario luctuoso. Casa Estudio Diego Rivera. Como parte de los trabajos de divulgación de la vida y obra de Juan O'Gorman, es un motivo de orgullo que en esta ocasión, como sucedió en ocasiones anteriores en el taller O'Gorman, tuvimos el honor de contar con la presencia de la maestra Adriana Sandoval. En este momento, la comunidad O'Gorman, generaciones que han estado en la virtualidad, para nosotros significa mucho este día, y en especial a la maestra Adriana Sandoval, el contacto con los estudiantes, con las y los estudiantes, porque es motivo de alegría y su formación docente lleva a tener este día una participación presencialmente por la importancia que representa el estar aquí el día de hoy. Damos la bienvenida en representación del director de la facultad, doctor Juan Ignacio de Cueto, al maestro Enrique Soto Alba, secretario general de la facultad, arquitecta Isaura González Domínguez, secretaria académica. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos para este momento tan especial, para presenciar la conferencia que la maestra ha titulado Juan O'Gorman, Arquitectura, Memoria y Acción, porque hemos considerado que la vida y obra de Juan O'Gorman daría para mucho, no solamente conferencias de su vida y obra, sino actividades relevantes para conocer más la vida y obra de Juan O'Gorman. Ella ha decidido en este momento solo referirse a cierta etapa por la relevancia que el momento representa, y principalmente para la comunidad estudiantil. Maestro Soto, sean bienvenidos. Maestra Isaura, bienvenida comunidad docente y estudiantil del taller Juan O'Gorman. Maestra, por favor. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Antes de luego darle el micrófono a la maestra Adriana, pues me da mucho gusto desde luego aquí compartir con ustedes este nuevo ciclo, este nuevo inicio de semestre, esta modalidad que ha venido implementando en los últimos años de generar ese tipo, digamos, de eventos para poder dar una especie, digamos, de banderazo de este nuevo ciclo, ¿no? Esta nueva oportunidad de que podamos una vez más iniciar desde luego nuestros estudios. Aprecio que se haga desde luego este tipo de trabajos, a nombre desde luego de nuestro director, el doctor Juan Ignacio, agradecer esta invitación que nos hacen, sin más, desde luego darles la bienvenida, invitarles a que sigamos esforzándonos, a que sigamos mejorándonos, cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena, ¿verdad? Las y los profesores, dando lo mejor que tenemos, promoviendo, haciendo nuestros
mostrando nuestros programas de estudio, los estudiantes dando su mejor esfuerzo en lo que corresponde a quienes estamos en este momento como autoridades en el taller, en la dirección. Desde luego que sepan que estamos buscando las formas, desde luego, de apoyar en la medida de lo posible. No me resta más que invitarles a seguir trabajando. Hace un instante muchos de ustedes veíamos las noticias que pasó en el terremoto, digamos, en Turquía, en Siria, y uno se pone a pensar en la función social que tiene desde luego la arquitectura, en la enorme responsabilidad que tenemos, no solamente en crear espacios agradables, soportables, sino desde luego seguros. Pienso en muchos sentidos, nos debe poner a reflexionar en mucho la tarea que estamos desde luego haciendo, las normas que seguimos, las normas que diseñamos, ¿verdad? En fin. Entonces, pues, adelante, venga, y muchas felicidades por ese tipo de trabajos. Maestra Susana, muchas gracias. De luego. Gracias, maestro. Por favor. Bueno, muy brevemente, ¿por qué se llama el taller Juan O'Gorman? Bueno, ahora creo que van a conocer un poquito de la historia de este gran arquitecto y pues con las palabras de Adriana Sandoval, que sin duda ha sido incansable su tarea en el rescate de la figura de Juan O'Gorman. Tenemos aquí en la universidad pues el gran privilegio de gozar de la arquitectura y la obra de Juan O'Gorman, simplemente aquí enfrente con la Biblioteca Central, que pues aquí somos privilegiados de tener la vista desde las oficinas de la dirección. Pues más que nada es la invitación a que conozcan, a que se lleven quién fue Juan O'Gorman, por qué el taller se llama así. Pues muy bien que Susana haya invitado en esta ocasión a Adriana Sandoval, que además tiene un trabajo súper destacado, ha colaborado con varios profesores aquí en la facultad, con el arquitecto Senocian, que es docente de esta facultad, con la maqueta fantástica de la Casa Cueva. Si no vieron la exposición que hubo en Bellas Artes, pues ojalá pronto estén en algún otro lugar y la puedan ir a conocer y acercarse también a las publicaciones, a los escritos, a los libros, pues que la maestra también ha impulsado junto con otros pues digo, académicos de esta escuela, como Cristina López Uribe, ¿no? También con el doctor Javier Guzmán, que ahorita es nuestro coordinador de publicaciones. Entonces, como verán, es un trabajo que se va entretejiendo, donde pues quienes son amantes del movimiento moderno, de la historia, pues se van rescatando estas figuras que parecieran muy conocidas, pero hay mucho que saber en torno a ellas. Entonces ahora pues vamos a conocer un poquito más de quién fue Juan O'Gorman, para que pues los miembros del taller, la comunidad del taller se sienta todavía más orgullosa de pertenecer a esta comunidad. Y pues bueno, bienvenida y muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Antes de iniciar me gustaría puntualizar que al final de la charla, de la conferencia magistral, habrá un espacio para generar preguntas y respuestas. Gracias. Bienvenida, maestra. Bien, compañeros, bueno, pues ya con este recibimiento la verdad es que a mí no me queda más, como siempre, que agradecer. Ayer estamos todavía viendo algunos detalles para el día de hoy. Es una felicidad absoluta para mí estar con ustedes. Así en abstracto, he dado yo aquí clases, es decir, abstracto porque no nos conocemos, pero hemos pensado en ustedes todo el tiempo para poder realizar esta actividad. El objetivo de la charla básicamente es platicarles un poquito acerca de la fundación, que es la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, que es el último proyecto en el que estoy involucrada, pero también me interesaría más tener una charla de uno a uno en relación a mi formación profesional, es decir, cómo es que se logran crear estos proyectos desde la universidad, desde que uno es estudiante, cómo es que uno se va orientando hacia los intereses que se van percibiendo y también cómo se va librando la adversidad, la duda en el proceso de formación. A mí me interesa mucho esto, en realidad el mensaje o con la charla que yo quiero tener con ustedes es como colega, como profesional, como universitaria, para disipar mucho de estas sensaciones que llegamos a experimentar a veces en el proceso. Básicamente ese es mi principal objetivo. Platicar también de Juan O'Gorman como un colega de ustedes, como un arquitecto egresado de esta universidad y que, como el arquitecto lo decía hace un momento, que tuvo una característica muy específica, el compromiso social. Observar la arquitectura no como un objeto a firmar,
sino como un objeto a través del cual el arquitecto era capaz de transformar su entorno y mejorar las condiciones de sus semejantes. Eso es uno de los rasgos que desde mi punto de vista caracteriza el trabajo de Juan O'Gorman, y también uno a través del cual me ha mantenido presente en la investigación y con la necesidad de compartir esta cualidad, ¿no? Porque justamente en un contexto como el que vivimos, pienso que es muy necesario reflexionar acerca de estos valores de este jovencito que es considerado por muchos el primer arquitecto moderno de México y quizás uno de los más tempranos de América Latina. Esto lo hizo a la edad no muy distanciado de ustedes, y vamos a platicar un poquito acerca entonces de este sujeto llamado Juan O'Gorman. Entonces voy a empezar a compartirles algunas imágenes. Bueno, soy la directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman y me gustaría platicarles un poquito acerca de la fundación para que sepamos cómo es el proyecto y, reitero, tenga después sentido esta conversación que estamos estableciendo ahorita. Bien, la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, en muy grandes líneas, congrega ciudadanos de México y otras partes del mundo interesados en el estudio de la obra de Conlon Nancarrow y Juan O'Gorman. Ahorita Conlon Nancarrow quizás les parezca absolutamente nuevo, les voy a platicar un poquito quién es este hombre. Resuelve sus labores como un esfuerzo paralelo de instituciones especializadas en el arte y la cultura. También buscamos alianzas institucionales, privadas y locales, esto es muy importante para nosotros, a favor de generar nuevos espacios de reflexión de los que emanen nombres del olvido, así como espacios y como comunidades abandonadas por la verdad histórica. También pensamos en la historia como un derecho social y cultural, lo mismo que como un patrimonio tangible e intangible. Ahorita al final de la charla vamos a entender esta parte, por qué nosotros pensamos en la historia como un derecho social y cultural, porque es un tema que le ha pegado mucho a Juan O'Gorman cuando hemos notado la destrucción de sus obras, y desde mi punto de vista como historiadora, no solo la destrucción de las obras, sino el olvido, que es un daño todavía mayor, y que en el caso de nosotros como historiadores del arte, que esa es mi profesión, tenemos un espacio de oportunidad bien interesante que les voy a platicar un poquito más adelante. Y bueno, también reunimos voluntarios, apoyamos iniciativas, asesoramos y otorgamos también trabajo voluntario. En ese sentido, bueno, la fundación está en este canal. Esta es la casa de Conlon Nancarrow. Es un músico de origen de nacionalidad norteamericana que fue combatiente de la Guerra Civil Española entre el 36 y el 39. En ese tiempo era comunista. Es uno de los músicos más importantes para el occidente en el siglo XX, es uno de los compositores más importantes, y conoció a Juan O'Gorman en los años 40. Considero yo que conoce Juan O'Gorman a Conlon Nancarrow a través de Diego Rivera, porque Diego Rivera tenía una relación de maestro-discípula con la que después fue su esposa de Nancarrow. Nancarrow migra a México perseguido por el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos por su adscripción o su identificación como comunista. Viene a México, se casa con Annette Margoles, que después sería Annette Nancarrow, y desde ahí es donde creo yo que O'Gorman conoce a Nancarrow. Esta relación amistosa, compañeros, es bien interesante para que empecemos a ver cómo los historiadores observamos la arquitectura. Se sella a través de la casa. Es decir, la casa que Juan O'Gorman hace para Conlon Nancarrow es un manifiesto de la relación que tuvieron esos dos amigos a lo largo de muchísimos años. Esta casa que tenemos en pantalla, entonces, nos va dando testimonio de muchas particularidades de esa relación. En ese momento ambos eran comunistas, Conlon había combatido en contra del fascismo, Juan O'Gorman había hecho un mural en el aeropuerto de la Ciudad de México en contra de Hitler y Mussolini, es decir, era un hervidero en aquel entonces en contra del fascismo, primero adscritos ellos como comunistas y después como antifascistas o antitotalitaristas. Esta casa les va a hacer, por lo menos en la fachada inmediata que estamos viendo, les hace mucho sentido porque nos recuerda lo que dice ahorita la arquitecta, pues evidentemente Biblioteca Central. El recubrimiento pétreo tan característico que engalana la Biblioteca Central va a tener origen en esta casa. Las primeras aplicaciones de piedra natural al exterior de un inmueble lo va a realizar en esta casa. Es decir, si Biblioteca Central de Ciudad Universitaria es Patrimonio de la Humanidad, gracias a la UNESCO hace 15 años,
esta casa es donde se origina por primera vez la técnica que recubre a Biblioteca Central y que para muchos críticos de la arquitectura en los años 50 ganó considerarla como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura moderna mexicana en los años 50. Esto lo diría yo entre comillas porque si bien es un título que resultó muy cómodo para la crítica, O'Gorman no necesariamente estaría muy conforme con ello porque su postura era crítica. Entonces, bueno, eso quizás lo podemos platicar más adelante. Vamos a observar la iconografía representativa del tiempo de O'Gorman. Una cosa que es bien interesante es que este es el origen de la Biblioteca Central. Construye Juan O'Gorman Biblioteca Central, Casa Nancarrow y Casa Cueva. Las tres obras al mismo tiempo, con una técnica muy parecida que sería integración plástica, en el caso de la Biblioteca Central, con una inspiración funcionalista. Después vamos a tener Casa Cueva, que es la máxima representación de la arquitectura orgánica, y la Casa Nancarrow, que todavía es una fusión entre el funcionalismo y la arquitectura orgánica. Lo interesante también de estas tres construcciones es que la iconografía que se encuentra, es decir, las figuras que se encuentran en los exteriores de los edificios, todas están vinculadas. Aquí en Casa Nancarrow hay por ejemplo, hay un Quetzalcóatl que también estaba en Casa Cueva y también la vamos a encontrar en Biblioteca Central. Juan O'Gorman está haciendo las tres cosas al mismo tiempo y bueno, yo también me gustaría comentarles que O'Gorman envejece mucho en el proceso porque es demasiado exigente, es una persona muy exigente con su trabajo. Imagínense hacer nada más que la primera casa funcionalista, Biblioteca Central de 4.000 metros cuadrados de recubrimiento, más la Casa Cueva, que es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura orgánica. Bueno, fue bastante desgastante. Fue un proceso aproximadamente de 5 años en los que Juan perdió como que los últimos años de juventud que todavía alcanzaba a tener siendo un hombre joven. Entonces, esta es otra imagen donde se puede apreciar aquí un tema no solo de las piedras, sino de incorporación de la arquitectura popular mexicana, que también en los años 50 estaba muy en boga. Me voy a ir rápido para no, sobre todo para llegar al final y que tengamos preguntas y respuestas, que es lo que me interesa muchísimo. Esta es una imagen de Cono Nancarrow, este músico que les comentaba, y como les decía, es uno de los compositores más importantes del siglo XX. Quizás la música no es una de las artes que nos resulte más accesibles a nivel de lo que podríamos llamar académico. Desafortunadamente no es algo tan recurrente y para eso les trajimos una pieza, una de las primeras piezas que realiza Cono Nancarrow en México para que lo escuchemos. Y les voy a poner un cachito de una de las primeras, que es una composición para cuerdas, y otra con la que actualmente se le reconoce y con la que actualmente se está generando un diálogo muy importante con la escena contemporánea de la música. Salvador, ¿me ayudas por favor con uno, por favor? Ese es lo primero que hace Nancarrow en México. Lo vamos a escuchar. La música tiene exactamente las mismas cualidades, que es jugar con los elementos tradicionales de manera diferente, sea el color, sea la proporción, sea la forma. En el caso de la música es lo mismo. Les reitero, es un músico de avanzada, vanguardista,
que hizo su investigación en México. Ahí todavía estaba haciendo música con cuerdas. Más adelante se desprende de la ejecución humana y se va a ser aliado de un instrumento que se le conoce como pianola o piano mecánico. Y esa es para muchos especialistas como el inicio de la música digital. Por eso les comentaba que en la actualidad es un músico muy importante. Y para un especialista así de excelencia sobre el tema, tenemos al doctor Julio Estrada, que también es de esta casa de estudios, que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Les vamos a pasar la parte en la que Nancarrow ya crea todo su lenguaje, que lo va a caracterizar en el siglo XX como uno de los compositores más importantes. Por favor. Como parte de un sonido, digamos, que nos resulta más familiar a este que pudiera parecer como de una computadora o bueno, propiamente mecánico. Esa es la transformación que va a realizar Conlon Nancarrow en México, en esa casa que les mostré, que realizó Juan O'Gorman entre finales de los años 40, calculamos que fue 48 o quizás 50, cuando Juan le hace esa casa, y esta casa es, como les comentaba, el resultado de la amistad de dos hombres radicales que estaban en contra del absolutismo y que también tenían una conciencia, por ejemplo, en relación al tema del ambiente, el medio ambiente. Hasta hace muy pocas décadas, hablaríamos del 2000, se aceptó a nivel internacional el cambio climático por cuestiones de emisión de carbono, lo sabemos, ¿no? Pues en los años 40, 50 eso casi era un tema que muy poca gente conocía. Y tanto Conlon como Juan tenían la conciencia de lo que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial había traído para el mundo, esta parte devastadora del capitalismo y cómo tendríamos que cubrirnos con una conciencia por el medio ambiente y por la vida. Entonces, esta casa también no solo es orgánica por su inspiración en alguien como Frank Lloyd Wright, sino por la posición del constructor y del habitante en contra de los abusos para con el medio ambiente. Arquitectura Design hace 2 años dedicó una panorámica a esta casa como uno de los propulsores de la arquitectura ecológica, por decirlo en algún sentido. Bueno, es una imagen maravillosa de Conlon Nancarrow, donde podemos observar en el fondo pues estos murales característicos, petromurales. Y bueno, hace un ratito les comentaba la arquitecta Susana, una de las cosas más bonitas que me ha pasado a nivel profesional pues fue recibir al arquitecto Toyo Ito, el Pritzker 2012 o 2011, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuál es el Pritzker de Toyo Ito? ¿De qué año? Bueno, es por ahí, ¿no? 2011, 2012. Y bueno, pues él es un admirador de Juan O'Gorman. Gracias a él se conoce a Juan O'Gorman en Asia y en Europa desde el 94, cuando conoció la casa de Diego y de Frida, el funcionalismo tal cual. Cuando conoció esta casa, la verdad es que estaba fascinado porque él se había quedado con la idea del O'Gorman funcionalista de los años 30 y se vino a encontrar con el O'Gorman de la arquitectura orgánica. Aquí lo tenemos, estuvo sacando fotos. Y una de las cuestiones, Juan O'Gorman a mí me ha traído muchísimos regalos, y uno de los regalos que me trajo con Toyo Ito fue observar la sencillez, la amabilidad y la bondad de un ser humano como Toyo Ito. O sea, llevamos en aquel entonces a compañeros que estaban tomando clase conmigo, fueron más o menos unos 15 compañeros que estaban así absolutamente extasiados por ver a Toyo Ito. Le dimos la visita y al final lo primero que agradeció fue la presencia de los jóvenes, porque él cree que, o por lo menos eso fue lo que nos dijo, que es necesaria esta vinculación con los jóvenes que ahorita se están formando. Él se quedó fascinado por la presencia de los jóvenes de esta facultad y bueno, pues los chicos les contaré que se tomaron fotos y estaban felices. Y de verdad, estos regalos son los que le dejan a uno, ¿no? Más allá de ser Pritzker, más allá de lo mucho que ha hecho por O'Gorman, su ejemplo de extraordinario trato con sus semejantes.
Ahí está. Y bueno, hace un momento platicaba del arquitecto Javier Sebastián, que también forma parte de esta casa de estudios. Él ha sido una persona fundamental para la fundación y también para pues, la preservación a nivel intangible de la obra de Juan O'Gorman, porque recordemos que el arquitecto Javier Sebastián ha derivado o ha brevado de la arquitectura orgánica de O'Gorman y él lo reconoce con claridad, ¿no? Tanto Carlos Lazo, que también es de esta casa de estudios, como Juan O'Gorman ha sido una inspiración fundamental en su trabajo, y también gracias a la colaboración del arquitecto Javier Sebastián fue que pudimos reconstruir la casa cueva, que más adelante vamos a ver. Pedro Reyes forma parte de la fundación y bueno, pues ha sido también un activista a favor de la preservación del patrimonio arquitectónico tangible. Y bueno, en resumidas cuentas, en la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman pensamos en el arte como una herramienta de transformación social. No sé cómo va a llevar el tiempo. ¿Tenemos todavía? Ok. Bien, eso es el proyecto Juan O'Gorman en el espacio Nancarrow O'Gorman. En este momento nos encontramos tratando de adquirir la casa para abrirla al público. La casa se encuentra muy cerquita de aquí, a unos 15 minutos en carro, sin tráfico. Y lo que buscamos es que sea un espacio que se abra al público. Me gustaría comentarles que esta casa existe sin modificaciones significativas gracias a la familia Nancarrow Siguiura, a la ayuda del músico Pablo Nancarrow, que no ha hecho modificaciones y que pacientemente a lo largo de 5 ya casi años nos ha esperado para que nosotros terminemos de pagar la casa y ojalá si lo logramos. Será un espacio para residencias, para investigación, para exposición, obviamente para que todos lo conozcan. Será una casa O'Gorman también, por supuesto, para ustedes, ¿no? Y bueno, pues esto es muy importante, el arte como una herramienta de transformación social. Ahora sí, vamos con Juan O'Gorman, que es el tema central y que es el que nos va a explicar en muchos sentidos por qué estamos aquí y por qué ha sido un proceso tan apasionante en mi vida. Me presentaron como la directora de la fundación. Bueno, soy Adriana, egresada de la UNAM, de la Ibero, tengo 37 años y yo creo que si algo he tenido para con Juan O'Gorman es la esperanza, ¿no? A mí O'Gorman, si algo le debo a Juan es una línea para vivir, para existir, ¿no? Por eso el arte no solamente es un objeto que se puede comprar, el arte no solamente es un objeto que se exhibe en una galería, el arte es una acción que les puede dar a las personas posibilidades para conocerse a sí mismos y un sentido de vida. En mi caso, el arte ha sido el sentido de vida, me ha mantenido viva, me ha mantenido feliz, me ha mantenido entretenida y pues en eso Juan O'Gorman ha sido un sujeto que llevo trabajando por lo menos 12 años. O'Gorman nació y murió en Ciudad de México del 1905 a 1982. Es un periodo para México muy complicado. Le toca la Revolución, le toca la Primera Guerra Mundial, bueno, le toca la Revolución Mexicana de chiquito, sabe de la Primera Guerra Mundial, sabe de la Segunda Guerra Mundial, le toca la Guerra Civil Española, le toca el cambio del Estado mexicano de revolucionario a moderno, o sea, le pasan un montón de cosas a Juan. Todo ese tiempo pinta y produce y es un hombre que bueno, pues tiene esa cualidad, ¿no? Bastante longevo. Y bueno, pues para ustedes quizás ya no sea tan familiar esta imagen, pero ahí voy a ser muy cursi. Yo conocí a Juan O'Gorman en los acertados libros de texto de la SEP que tenían toda esta parte de la cultura mexicana. Conocí a Juan O'Gorman en una clase de historia de 5º grado, en donde venían dos imágenes bien interesantes, que es la Ciudad de México, 1949, que quizás todos la conozcamos o quizás algunos no, pero es un temple chiquitito que forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Y también en ese libro venía algo extraordinario que es el autorretrato múltiple, que también forma parte de la colección del MAM. Y que bueno, para los especialistas en pintura y específicamente en retrato, consideran que es uno de los más importantes del siglo XX en México. Para Justino Fernández, que es uno de los pilares de la historia del arte, podríamos pensar en las dos Fridas de Frida Kahlo, podríamos pensar en el autorretrato múltiple de Juan O'Gorman y en un retrato de Montenegro con una esfera, que son como los autorretratos más innovadores, o sea, los que abren una nueva manera de representarse a sí mismo. Y bueno, pues sería por lo menos de la primera mitad del siglo XX, Juan O'Gorman. Yo recuerdo en mi clase de historia haber visto la imagen, a mí me gusta mucho dibujar y colorear y todo eso. Entonces me acuerdo que esta imagen en particular, como tenía tantos elementos, me emocionó muchísimo.
Después fui a conocerlo en persona con mi mamá al Museo de Arte Moderno y pasó. De ahí ya no ocurrió nada más. Sencillamente me encantó y quizás lo olvidé. Pero tiempo después, cuando decidí ingresar a esta maravillosa casa de estudios, me encontré con Biblioteca Central. Yo estaba en Filos. Entonces me tocaba todos los días atravesar ese espacio y la verdad es que me parece extraordinario. En ese momento yo me quedé muy impresionada de la vida de Edmundo O'Gorman, que es un gran historiador, igual así de importante como es Edmundo O'Gorman para la arquitectura, Juan O'Gorman para la arquitectura. Edmundo O'Gorman fue importante para los estudios históricos en México y América Latina. Yo estaba muy metida con Edmundo y entonces caigo en cuenta que Edmundo y Juan eran hermanos. Y entonces yo quería hacer mi tesis de titulación de una comparativa entre Juan y Edmundo. Me dijeron que era un trabajo demasiado grande para realizarlo en una licenciatura y opté por, me acuerdo una noche que yo estaba como muy preocupada por saber cómo me iba a titular y a qué me iba a dedicar. Pensé, ¿quieres historia del arte o quieres historia? Yo había querido pintar o ser arquitecta, yo quería ser arquitecta en algún momento, y me di cuenta que la historia del arte y de la arquitectura me iba a mantener vinculada con eso que yo no había podido realizar, que era la licenciatura en arquitectura, y opté por Juan O'Gorman. Y a partir de ahí comenzó un proceso extraordinario, y esta imagen pues empezó a tener cada vez mucho más sentido. Les comparto esta imagen que es O'Gorman durante los trabajos de colocación del Petromural. Trabajó durante un año de manera incansable. Por ahí cuenta Elena Poniatowska que la gente venía a comer, a hacer picnics en Ciudad Universitaria antes de que se abriera y se veía a Juan ahí todos los días, incluidos el fin de semana, aplicando y colocando las 4.000 piezas de ese gran rompecabezas que es el recubrimiento pétreo de Biblioteca Central. Y como les comentaba, aquí toda se ve bastante jovial. Ustedes pueden hacer la comparación después de que terminó y se ve bastante más cansado. Y bueno, aquí ya llegamos a esa imagen icónica que quizás haya sido tomada por Guillermo Kahlo, por el papá de Frida Kahlo, y es este O'Gorman que acababa de hacer la casa para Diego y Frida y que también acababa de sembrar en el contexto de la urbe mexicana una de las primeras células de la arquitectura moderna. La casa de 1929 que hizo para su padre Cecil O'Gorman. A mí me gusta mucho pensar la casa Cecil más la casa Diego y Frida como una especie de ínsula o isla arquitectónica rodeada por toda la tradición arquitectónica de San Ángel. O'Gorman era un lector puntual de Le Corbusier, pudo leer a Le Corbusier porque hablaba perfecto el inglés, su papá era de origen irlandés. Juan y Edmundo hablaban perfectamente tanto el español como el inglés. Edmundo O'Gorman tradujo gente como John Locke, por ejemplo, o sea, filosofía complejísima, así donde dominaban el inglés. Y O'Gorman pudo, por ejemplo, leer perfectamente a Le Corbusier, que era de avanzada en aquel tiempo, y poner en práctica las primeras, con la primera construcción totalmente respetuosa de los preceptos de Le Corbusier. Aunque hay un punto bien interesante, compañeros, que me gustaría comentarles. O'Gorman, decía el arquitecto Fernando Toca, nunca negó que copiara o que se inspirara directamente en un arquitecto. Para él no era vergüenza eso. Decía, bueno, si lo vas a copiar, cópialo bien y si puedes mejorarlo, está mejor. Entonces, O'Gorman le entró con todo a Le Corbusier. Pero hay una diferencia importantísima, compañeros, que aquí de verdad me gustaría que lo consideráramos. A diferencia de Le Corbusier, que pensaba que la arquitectura podía trabar o desarticular una revolución cuando decía que a los obreros con que se les diera una casa y un garage y un carro quizás podrían tener como una contención de sus pretensiones revolucionarias, O'Gorman asocia la arquitectura funcionalista con la revolución. Él considera que la arquitectura es capaz de dignificar los espacios de las grandes mayorías. Lo que les acabo de comentar de Le Corbusier, estoy medio parafraseando, tendría que tener la frase específica, pero se diferencia. La técnica la comprende, pero los objetivos sociales van a ser muy diferentes. Entonces aquí tenemos a este O'Gorman que acababa de construir estas maravillas, que es la casa de Diego y Frida. Puse atención básicamente en las escaleras, que para alguien como Carlos González Lobo decía que pues, son así como de lo más del arquitecto, lo más extraordinario que hay en escaleras en México quizás sean las de Juan O'Gorman, ¿no? Visto por muchos otros de sus colegas.
Y bueno, pues aquí se puso en práctica lo que es el uso del concreto armado, de la herrería, del vidrio. No voy a entrar en muchos detalles, ustedes ya me dirán. Pero aquí, compañeros, cuando yo conocí el proyecto de las escuelas primarias de Juan O'Gorman, me casé ya definitivamente con la idea de la arquitectura como un medio de transformación social. O'Gorman le hace la casa a Diego y Frida, se gana como la atención de sus coetáneos. Mucha gente le hace burla de la casa porque era horrible, porque era espantosa, porque era limitada, porque era lo que ustedes digan, si lo comparáramos con la arquitectura de su tiempo, de la tradición mexicana. Pero después conoce a Narciso Bassols, que era el secretario de Educación Pública, a través de Diego Rivera, y piensan que la técnica arquitectónica del funcionalismo de menor inversión, mayores resultados, es una extraordinaria fórmula para construir escuelas primarias que necesitaba la Ciudad de México a inicios del siglo XX. Es entonces que O'Gorman observa la posibilidad de realizar su sueño, compañeros. Y su sueño no era ser el primer arquitecto moderno, que ya se estaban peleando sus maestros o varios de sus coetáneos, que querían ser el primer arquitecto moderno. El sueño de O'Gorman, como hijo de la Revolución, era reconstruir un país dañado después del movimiento armado. Y se alía con la preocupación de Narciso Bassols y empiezan a construir estas escuelas en lo que serían en ese entonces las orillas de la ciudad, que no son a orillas ahorita, es por ejemplo Potrero, la parte donde está ahorita el Politécnico, de la ESIA, de la parte de Indios Verdes y esas zonas. Y aquí podríamos observar estas fotografías del archivo Casasola, cómo los chicos, los niños, están jugando en el patio. Tenemos así, bueno, muy Juan O'Gorman, la leyenda de escuela primaria, para que no nos quede duda, y si se dan cuenta realmente es un cajón, ¿no? Que eso fue también criticado. Ahorita les platico por qué. Esta es una imagen de Narciso Bassols, que sin él no hubiera podido ser posible lo que hizo O'Gorman. Fueron varios centenares de escuelas. Las escuelas antes del proyecto Bassols-O'Gorman se encontraban muchas en estas condiciones. Esta es una construcción, pues no sé si tradicional, pero sí una construcción con las posibilidades que la población tenía para recibir educación primaria, educación básica. Son básicamente estructuras de madera y podemos observar cómo tienen todas estas, pues me imagino, complicaciones naturales, quienes ustedes sabrán mejor que yo. Y aquí observamos el proceso de demolición de esa parte de la escuela antigua y esta escuela como tal ya como una propuesta educativa. Para muchos críticos de la época decían que era una arquitectura pobre para gente pobre, que era la pauperización de la arquitectura, que eran como una suerte de homenajes o odas a la miseria y a la pobreza. Más allá de esas subjetividades, si se comparan con la escuela Benito Juárez, que era el prototipo en la colonia Roma, pues por supuesto que son pobres, eran como esqueléticas, ¿no? Pero lo que se buscaba a través de estas escuelas era brindar el servicio que necesitaban los hijos de los campesinos que migraban a la Ciudad de México y otra cosa, los hijos de la naciente clase obrera, porque en México en ese entonces estaba industrializándose y teníamos obreros. Entonces los hijos de los obreros iban a estas escuelas y también pues las mamás de esos hijos, de esos niños iban a estas escuelas. Adicionalmente, digo, a recogerlos y estar en la vida escolar, adicionalmente estas escuelas fueron decoradas, no me gusta decoradas, intervenidas con pinturas murales, por ejemplo, de Pablo O'Higgins, de Julio Castellanos, de jovencitos pintores que se atrevieron, por ejemplo, en 1932-33 a denunciar la pedofilia de la Iglesia mexicana. Otro es el Julio Castellanos, murales de ese tamaño diciendo lo que les acabo de decir. Otros apelando a la conciencia de la clase obrera, como Pablo O'Higgins, que contaba a través de los muros cómo había una esperanza para esa clase obrera que en algún momento iba a tener mejores condiciones de vida y que la sociedad, quizás capitalista, en algún momento cedería ante una vida mucho más justa. Esas eran las narraciones de las que estaban acompañados esas construcciones que nosotros tenemos, que a nivel arquitectónico sencillamente eran durables, no necesitaban mucho para mantenimiento, se les había trazado un espacio específico a cada alumno para que no estuvieran hacinados. Por primera vez muchos de esos alumnos iban a tener agua corriente, iban a tener sanitarios,
incluso algunos tuvieron donde bañarse y muchas cuestiones de esa naturaleza que a nosotros nos parecen absolutamente cotidianas, pero que en ese entonces no lo eran. O'Gorman, con $1 millón de pesos, que era la cantidad para un solo proyecto, hizo más de 30. Entre unas que les metió mantenimiento, otras que las hizo desde cero, y bueno, básicamente ese es el proyecto. Y es justamente, como les comentaba, este proceso a través del cual me enamoré de Juan y entendí esta cualidad que les comentaba de O'Gorman como un sujeto absolutamente involucrado con la parte social. Para cortar un poco ya casi y empezar a platicar entre todos los que estamos aquí, me gustaría comentarles que voy a cerrar esa parte de cómo es que me fui enamorando de O'Gorman a través del compromiso social, la complejidad, la inteligencia y todo eso que tiene Juan. Pues en lo personal, compañeros, como colega de ustedes, como universitaria, lo más hermoso que me ha pasado en la vida y también lo más difícil fue la exposición de Bellas Artes que tuvimos en 2021. La tuvimos de octubre de 2021 a febrero de 2022 en el Palacio de Bellas Artes, en el Nacional de Arquitectura. Es para mí cuando me dijeron que íbamos a estar allá, Leo que está aquí con nosotros estuvo también trabajando. Fue un proyecto en el que se involucraron más de 60 personas, autores de distintas partes del país, y también fue la primera vez que se abordó la parte orgánica de Juan O'Gorman en el Nacional de Arquitectura. Fue una exposición con múltiples disciplinas que nos interesa mucho a nosotros trabajar con historiadores, con ceramistas, con pintores, con arquitectos, con historiadores, con comunicadores. Fue un proyecto verdaderamente muy emotivo, tuvo más de 40,000 visitantes. Y aquí, bueno, podríamos observar ese momento en el que quedó el cartel y estaba Juan allá arriba y hace este contraste con Diego Rivera, era verdaderamente extasiante. La pieza es un stencil de Gerardo Martínez que hizo en Oaxaca con toda esta disidencia que trae el stencil en la calle, y yo sospecho que es el primer stencil que se mete a Bellas Artes. Entonces yo pensé que no nos iban a dejar, pero se nos dejaron. Y bueno, pues estaba el stencil de O'Gorman, un homenaje a Aida Rodríguez Prampolini, que es la imagen que está en la derecha. ¿Y por qué Aida Rodríguez, a la izquierda, perdón? ¿Por qué Aida Rodríguez Prampolini? Porque gracias a ella se conserva mucho de la memoria de Juan O'Gorman. Gracias a ella se ha considerado la tercera raíz, y bueno, ella hizo casas de cultura en Veracruz y trabajó muchísimo en ese estado. Es una mujer también egresada de esta casa de estudios, trabajó en el Instituto de Investigaciones Estéticas, creó el Seminario de Muralismo Mexicano, o sea, una joya de mujer, bellísima, inteligente, comprometida, crítica hasta el final. Y bueno, ellos dos, fueron cuñados, después de que se divorció ya del mundo, fueron amigos para toda la vida. Aquí algunas imágenes, en particular otro nombre que viene a la mente cuando hablamos de Juan O'Gorman es Ángela Urría, que es una de las primeras escultoras mexicanas, que es esta pieza que tenemos en el centro. Y ahora sí, ya para cerrar, la reconstrucción de la Casa Cueva. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía que pensamos que la historia es una suerte de derecho cultural y social? Porque cuando la destrucción de la Casa Cueva se hace pública, se han como que encontrado muchos temas, muchos puntos de vista en contra, ¿no? O sea, como que hay muchas opiniones que están a favor de O'Gorman y otros que están, si no a favor, consideran que fue la destrucción algo orgánico, natural y cotidiano, ¿no? Yo no voy a ahondar ahorita en ese tema, pero cuando yo hice mi investigación de maestría sobre la destrucción de la Casa Cueva, que yo quería entender por qué se había destruido esa casa que era tan importante para la historia de la arquitectura mexicana, me di cuenta de muchas cosas. En primera, que la destrucción no depende solo de una persona. Hasta el momento se adjudica la destrucción de esa casa a un solo nombre. Sin embargo, cuando uno hace una investigación, se da cuenta que si bien hay un nombre, hay muchos cómplices alrededor de no solo la destrucción, sino el olvido, compañeros. Porque esa casa nunca fue bien entendida en su tiempo y fácilmente fue olvidada. ¿Por qué fue olvidada? Porque era una manera muy cómoda en la cual la historia del arte y de la arquitectura dejaba algo tan complejo como lo que tenemos en pantalla, que esta es la reconstrucción que hizo el arquitecto Javier Senuciain, partiendo de estudios de Iván Arellano, que también creo que se egresó a esta facultad y que fue asesorado por el doctor Luis Ignacio del Cueto, y gracias a ellos se crean los planos de la Casa Cueva. Y ya con nosotros, con apoyo del arquitecto Javier, o nosotros apoyando al arquitecto Javier Senuciain, se hace la Casa Cueva, se reconstruye, que es básicamente, esta es la imagen de la fachada como se captó
más o menos en los años 50, y esto es como nosotros la pudimos exhibir en Bellas Artes. No sé si alguno de ustedes haya ido a la exposición. Ay, bueno, ya se cortó. Pero básicamente era como nosotros la habíamos tenido. Déjenme me voy porque sí es importante. Y bueno, regresando a este punto, como les comentaba, compañeros, la exposición de Bellas Artes no fue emotiva solamente en relación al lugar, sino como para mí a nivel teórico, como historiadora del arte, yo pude entender que un estudio que podríamos pensar teórico, como de qué hueva en el escritorio, estar leyendo y leyendo, no se queda ahí. O sea, nosotros pudimos ser capaces de brincar a otro sitio donde pudimos generar toda una gestión para que esta casa fuera reconstruida. Y le dimos la vuelta, perdón por la expresión, a las mentadas de madre y cantidad y media de cosas que hay alrededor de esa casa. Y optamos por algo mucho más propositivo que consideramos podría generar muchos mejores resultados y de mayor alcance. Se piensa incluso que con la maqueta y con los planos que hizo el arquitecto Iván Arellano, se podría pensar en la reconstrucción de la Casa Cueva, que es todo un tema cuando se habla de O'Gorman. Básicamente, compañeros, así como que hice la selección de los temas que quiero platicar, la fundación, mi vinculación emocional y académica con Juan por su compromiso social, y lo máximo a lo que he llegado como historiadora, que es pasar de lo intangible a una maqueta exhibida en el Palacio de Bellas Artes, vista por 40.000 personas, que ahorita se encuentra en el Museo Isamu Noguchi por una exposición que tiene el arquitecto Javier Senosian allá, y que pues la verdad cuando yo la vi a mí no me quedó otra más que llorar. Y todo empezó con un libro de la SEP de Quintana, compañeros. Entonces estoy para que platiquemos aquí. Muchas gracias. Fascinadas y fascinados con este momento que seguramente será inolvidable y el primero de muchos que esperamos disfrutar nuevamente. Pues si no tiene inconveniente, maestra, podemos iniciar con preguntas y respuestas. Los micrófonos serán otorgados en los dos pasillos centrales. Si alguien desea hacer alguna intervención, una pregunta. Hola, buenas tardes o días, no sé qué sea. Soy Mario, soy del taller Juan O'Gorman. A mí me gustaría primero preguntar si todos los de aquí son de la O'Gorman o hay otros de otro. Así todos son de la O'Gorman, ¿no? Fue originalmente propuesta para la comunidad de O'Gorman por ser la primera de muchas que esperamos en un futuro, pero básicamente por considerar el momento tan trascendental de la pandemia, de la virtualidad, que este momento consideramos que como comunidad O'Gorman debíamos conocer. Básicamente esa es la intención, estudiantes y comunidad docente del taller O'Gorman. Ok, muchas gracias. Y también agradecerle por la conferencia que nos acaba de dar, estuvo la verdad muy buena. Siento que sí faltaron algunos puntos más sobre la historia de Juan O'Gorman, que sí es un personaje que en lo personal a mí sí me ha llenado, me ha movido algo dentro de mí. Digo, por eso también estoy en el taller. No inicié en el primer semestre, sino fue en el tercero, perdón, y ya ahorita continué. Por ejemplo, sí me gustaría así como que nos quede claro a todos, así como en general, que Juan O'Gorman lo podremos considerar como un hombre de izquierda, ¿no? Y sin no olvidar todo el contexto, ¿no? Que es un hijo de la revolución, luego fue todo esto otra vez de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ¿no? Que justo ahí, cuando gana el neoliberalismo, es cuando él decide quitarse la vida, ¿no? Que siento que eso es lo que nos debería de quedar a nosotros, porque contextualizar en el centro de en el contexto de nuestra era actual, ¿no? Que seguimos regidos por ese sistema del cual Juan O'Gorman estaba en contra, ¿no? Entonces,
Yo, por ejemplo, en lo personal he sido más reflexivo y pensando un poco más en las cosas que pasan en la facultad, ¿no? En la arquitectura en general, y siento que ese pensamiento está todavía ahí en la espina de todos, ¿no? En los huesos, generalizando, ¿no? Porque siempre estamos en contra de eso, pero lo hacemos de alguna forma inconsciente. La pregunta sería para usted, arquitecta, el taller en general, ¿cómo está pensando en ese cambio de ideología que a lo mejor hace falta, ¿no? Porque ya este sistema está mal, ¿no? O sea, creo que está sumergido en lo mismo, ¿no? O sea, no ha evolucionado, ¿no? Por ejemplo, ese comentario que decía de que no solamente hay una persona, ¿no? Sí, está claro que son muchos, ¿no? Y la arquitectura por eso rige. Entonces, me gustaría hacer ese comentario para la arquitectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es parte el proyecto académico del taller Juan O'Gorman, precisamente la comunidad docente que ha permanecido en el taller con esta ideología. El ideario del taller precisamente tiene esa intención, tener la línea de O'Gorman que tuvo en cuanto a también nos integramos, cómo nos incorporamos al plan de estudios en sus ejes transversales. Todo lo que se refiere al plan de estudios combinado con la ideología de Juan O'Gorman tiene que verse interrelación, y en el taller O'Gorman precisamente es lo que deseamos. El arquitecto fue visionario, esa es la intención también que tenemos en el taller Juan O'Gorman, con las prácticas académicas, con todo lo que tiene que ver con la economía, para la factibilidad de los objetos arquitectónicos, estudiar el sitio, el entorno, con esa visión social que tuvo Juan O'Gorman y que nosotros como estudiantes y como docentes estamos encaminados y encausados precisamente a rescatar todo eso, que la arquitectura, sus habitadores tendrán esa conciencia, porque fue analizado en contexto la intervención del espacio urbano, el peatón, en fin, todo lo que tiene que ver con un momento histórico y un lugar geográfico para lograr esos objetos arquitectónicos, con esa visión que tuvo Juan O'Gorman, tan sensible para estudiar cómo serían sus propuestas arquitectónicas. Gracias. Por aquí tenemos una participación, por favor. Buenos días. Gracias. Bueno, yo desde que se inició como que la exposición plantearon la pregunta de por qué el taller se llama Juan O'Gorman. Entonces, sé que es un personaje como que causó mucha polémica aquí en México por sus obras funcionalistas, pero ¿cómo se llega a esta decisión de nombrar el taller de esta forma? Bueno, esta podría ser una sesión completa, incluso porque tenemos la fortuna de contar con los personajes, los arquitectos, los maestros, que en aquel entonces, que era taller A, la facultad vivía momentos de autogobierno y dirección. En ese momento las autoridades y los profesores que conformaban ese taller dieron un vuelco, y podemos un día hacer una charla, pero les puedo decir que acaba de fallecer hace poco tiempo el doctor Álvaro Sánchez, que fue uno de los iniciadores del taller O'Gorman, y la doctora Gemma Berjusto, que tenemos la fortuna de que está en estos espacios aún, que podríamos hacer toda una conferencia, y personalidades que todavía podrían darnos testimonio de este evento, cómo surgió, cuándo y por qué. Entonces, si gustan y no tienes inconveniente, podemos programar esa charla, esa conferencia tan importante, e incluso documentarlo para el diario del taller, el proyecto académico, y por supuesto actualizar la página con toda esa información para tener ese referente, cómo sucedió. Compañeros, quizás atendiendo las dos inquietudes, lo que yo les vine a platicar un poco, en realidad,
relación a lo que hizo Juan, es como justamente para presentar al sujeto histórico desde una óptica, por supuesto, muy particular y muy limitada por el tiempo, pero justamente quizás esa inquietud, generar inquietudes, generar inspiración, pero lo más importante, pertenencia. O sea, ¿por qué están aquí y qué implica estar aquí y no en otro taller? Cada quien tendrá una idea de su O'Gorman, o quizás también no puede gustarle O'Gorman, pero sí vale la pena como hacer esa silueta, ¿no? Y en relación a lo que el compañero decía hace rato, pues felicitaciones por tener la conciencia social, porque urge, compañeros. En cualquier ambiente que nos dediquemos, de verdad urge tener esa conciencia de la importancia que tiene cada uno de ustedes en el espacio, aunque nos hagan creer que no valemos nada, porque somos muchos. El trabajo que ustedes pueden realizar afuera es fundamental, compañeros. Y entonces tienen que empezar a fortalecer la comunidad desde casa, desde el taller, después desde la facultad, después desde la UNAM, que eso es uno de los objetivos en ese sentido. A mí me gustaría comentarles ahorita que está viendo el arquitecto Roberto González, que yo los conocimos hace muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando yo apenas estaba empezando este tema de la investigación de O'Gorman, y se van haciendo redes, compañeros, que han ido creciendo. En ese sentido, la invitación también sería para reconocerse y crear su propio concepto de arquitectura social en un contexto distinto, o crear su propio concepto de lo que es el O'Gorman, hasta donde sí sigue siendo útil, hasta donde no, qué podemos renovar, qué podemos mejorar, en lugar de estar como ausentes o da igual, ¿no? Quizás, no sé. Acá. Ahí al fondo, por favor. Perdón, maestro, por favor. ¿Qué tal? Buen día para todos. Soy el arquitecto Andrés López. Yo tengo una pregunta que es doble o triple, pero es bastante inquietante. Del grueso de las obras construidas de O'Gorman, ¿qué tantas están protegidas por el INVAL? ¿O qué tantas fichas de catalogación hay de estas? Porque la demolición o la pérdida de obras de este tipo es fundamental, y la primera labor que hay que hacer como arquitectos, observadores de patrimonio, es tener presente que el INVAL puede aportar defensa a estas obras. No sé si tengas alguna respuesta. Sí, muchas gracias por la pregunta. Ahora que estábamos platicando de cómo se observa la arquitectura, para ustedes la arquitectura, no sé si soy simplista, pero tiene que ver con el programa arquitectónico, la distribución, conocer el programa, etc., ¿no? O sea, con lo matérico, con la ejecución del proyecto. Otra perspectiva que está compartiendo el compañero es, bueno, ya se hizo. Ahora, ¿qué pasa con esa obra en el tiempo? ¿Hasta dónde está el propietario con la propiedad y la dirección de la obra? ¿Hasta dónde es válido que una obra importante o de un arquitecto importante pueda ser vendida y destruida? ¿Por qué? Porque yo ya no lo quiero, porque ya no me gusta, un poco lo que pasó con la Casa Cueva. ¿O hasta dónde una institución de carácter federal tiene derecho para intervenir, para catalogar cuáles son los presupuestos que se tienen? Porque ahorita estamos pensando O'Gorman. Pónganse a pensar en todos los arquitectos que forman parte de la historia de la arquitectura y que implicaría un gasto o una adquisición a esa obra. Por una parte, lo que es muy importante y hasta cierto punto económico, compañeros, es el conocimiento. Primero, la historia. Tener mapeado a nivel mental, personal, a nivel colectivo, lo que llamamos historia de la arquitectura, por encima, por arriba, por debajo de los grandes nombres, porque si bien O'Gorman no es uno de los grandes nombres de la arquitectura mexicana, abajo de O'Gorman hay muchos otros. O sea, por ejemplo, pensamos en Guillermo Zárraga, que fue su maestro, que hizo una escuela primaria que fue de las primeras escuelas socialistas y que poco se conoce. Entonces, justamente ahí entramos también a otro terreno, que es el patrimonio, cómo lo preservamos. Ahora, puntualmente, regresando a la parte del INVAL, en los cuadernos de arquitectura del 90 y tantos viene una catalogación de un buen número de obras: habitación, casa-habitación, escuelas primarias y las propias casas en las que habitó O'Gorman. Eso fue en los 90. De lo que permanece de esa época para acá, muchas se han destruido. Una de las más dolorosas fue el edificio de Frances Tour, que fue una crítica de arte que se encontraba en Juárez. Nos comentaban que justo cuando se hizo la encomienda para diagnóstico y catalogación ya la habían destruido.
Y compañeros, la propia casa Nancarrow puede ser destruida, porque es una propiedad particular que tiene la familia el derecho de venderla a quien quiera. Y si ese quien quiera es un particular que no va a dejar entrar a nadie a su casa, pues por lo menos se conserva. Pero si es una inmobiliaria que va a desarrollar ahí oficinas, también se puede hacer. Entonces, del caso más específico que conozco es Casa Nancarrow, que estamos trabajando por adquirirla y preservarla. El caso más triste y doloroso de últimas fechas, Frances Tour. El caso más enigmático y más polémico es Casa Nancarrow, el de Casa Cueva. El caso más extraordinario que tiene O'Gorman por formar parte del circuito universitario central es Biblioteca Central, que hasta que no se te ocurra algo extraordinario va a seguir existiendo. Y está la casa de un maravilloso diplomático que se llama Gilberto Bosques, que todavía existe con algunas modificaciones. Y bueno, ahora que les platicaba acerca de la... Bueno, no, porque me voy a desaburrir la historia. Pero básicamente esas son las condiciones. Hay una guía que llamaron Guía O'Gorman, que la hizo el arquitecto González Lobo, que habla acerca de las escuelas que todavía existen. Ahorita estamos trabajando en un mapeo de las escuelas que existen y de que nos permitan ir a platicarles a los alumnos y a los maestros de la importancia de esas escuelas, que muchas de esas escuelas, pese a que tienen más de 80 años, han seguido educando y siguen en pie y siguen generando espacios educativos. Entonces, básicamente esa sería como así una muy breve semblanza. Y bueno, pues sí, pensar que lo más económico es conocer. Por eso es que es patrimonio, lo tangible y lo intangible. Y a partir de ahí empezar a generar propuestas de preservación, pero con sentido, no de la obra como fetiche de que no la tiremos, sino de la obra porque nos pertenece, porque nos representa, porque nos explica como sociedad. Pero en el tema O'Gorman, en esas buenos días, Jesús, hola. Antes que nada, quería decirle que la verdad, está muy padre esta sorpresa por Juan O'Gorman. Me la voy a echar rápido, fíjate, aquí a los maestros de la escuela. Me dijeron, vas a ir a la exposición. La exposición de un señor, de un arquitecto, Juan O'Gorman. Y honestamente, hasta ese punto no estaba muy decidido de quedarme en la carrera. Y igual, viendo toda esta obra, dije, wow, como que fue ahí cuando me decidí, ¿no? Realmente, incluso de forma muy pasional, fue que Juan O'Gorman, pueden hablar de lo que sea de él, pero ahí me voy a meter. Y bueno, ahora le voy a hacer una pregunta, que es como que un claroscuro que siempre tuve de Juan O'Gorman, y es su padre, Cecil Crawford. Yo sé que él tenía una empresa minera, pero realmente en toda la obra de O'Gorman siempre son piedras, pero sí fue una vinculación muy grande con su padre, fue más bien que por su lado él, pues, digamos que él tenía el puente. ¿Cómo fue su relación con su padre en ese sentido? Bien, pues lo que describe Juan en la autobiografía es que fue una relación complicada, muy difícil. El papá era de ascendencia irlandesa, la mamá era mexicana. Acaban de hacer una exposición maravillosa de los O'Gorman, la que estuvo Daphne Cruz, una curadora e investigadora muy joven, también aquí de la UNAM. Lo que él dice, o sea, viendo los argumentos, la relación fue complicada. Él consideraba que había una preferencia por el mundo. Y desafortunadamente lo que se alcanza a ver a través de la autobiografía y de sus recuerdos es que no llegaron a una reconciliación, ¿no? La propia casa Cecil O'Gorman la hizo Juan, lo dice en su autobiografía, para pagar lo que el papá hubiera invertido en la educación del hijo. O sea, ya fue egresado de la facultad, de la Escuela de Arquitectura, ya era arquitecto, no se había titulado. Hace la casa Cecil con ahorros que había logrado de trabajar con Villagrán y con Obregón Santa Cilia, la construye y le dice: papá, lo que te deba, cóbratelo con esa casa, que es para mano. El papá obviamente no se va a vivir a la casa y le dice: bueno, pues lo vamos a rentar, y de ahí va recuperando como lo que el papá hubiera gastado en la educación del hijo. Adicional, en relación a las piedras, el papá es ingeniero, pero hay una cosa bien interesante en los O'Gorman. El papá es ingeniero de minas y abandona la ingeniería por irse a la pintura. El mundo O'Gorman es abogado y abandona la abogacía por irse de historiador, y Juan es arquitecto y hasta cierto punto abandona la arquitectura por irse a la pintura. Son una familia maravillosa, de verdad. Ahorita estamos trabajando con la Embajada de Irlanda, porque ellos están trabajando en la investigación de los O'Gorman, porque son muy importantes.
bueno, ingeniero de minas, y la relación de O'Gorman con las piedras efectivamente puede venir desde ahí, pero también es un extraordinario paisajista, y el paisaje tiene que ver cielo, tierra, aire, ¿no? Una cosa que acabo de descubrir, compañeros, les pregunto, ¿cuáles serían los escultores naturales? Así, los grandes escultores de la naturaleza. El aire y el agua. O'Gorman es un escultor y la relación que tiene con los elementos es maravillosa. Las montañas, los cerros, los relieves que conocemos son esculpidos nada más y nada menos que por el viento. O'Gorman tiene una conciencia de la arquitectura cuando se hace arquitecto orgánico extraordinaria y apela primero a la integración con el ámbito cultural e histórico inmediato y después se integra al cosmos, a la totalidad, apelando a la tierra, al agua, al fuego y demás. Pero bueno, esa sería la vinculación que puede tener. Y hay una cosa que a mí, perdón, pero siempre me gusta decir, la técnica de los petromurales la conoce Diego Rivera y Juan O'Gorman en el Anahuacalli. Ustedes pueden ir a visitar ese espacio que es extraordinario. Y más o menos 10 años después de haber conocido la técnica o creado la técnica entre Diego Rivera y Juan O'Gorman, se reencuentran en Ciudad Universitaria. Diego Rivera hace el Estadio Olímpico y Juan O'Gorman hace la Biblioteca Central, donde podemos observar por lo menos la gran riqueza cromática que tiene Juan O'Gorman. Tiene una cantidad de matices y de colores. ¿Y por qué creen que es eso? Porque el papá era ingeniero, puede ser, pero también porque era un excelente paisajista. Él viajaba por muchas partes de la República y hacía paisajes. Eso lo hacía que estuviera permanentemente observando la relación de las piedras con el todo. Por eso es que tenemos Biblioteca Central con varias decenas de paletas de colores naturales. Adicional, ya para cerrar, Colón Ancarro y Juan O'Gorman viajaban juntos. Y ahora que decían que eran de izquierda, sí eran lo que se podría denominar izquierda y comunistas, pero después se dieron cuenta que también eso tenía sus propios vicios y se aferraron más bien al arte como una expresión humana que podría salvar a la humanidad o por lo menos hacerla resistir en un contexto de violencia como los que estamos viviendo. Hola, buenos días. Mi nombre es Jen y soy del segundo semestre de taller Juan O'Gorman. Primero quiero expresar mi agradecimiento a usted y a todas las personas que hicieron posible esta conferencia. La verdad fue bastante inspiracional. Tengo dos preguntas. La primera va relacionado al proceso creativo de Juan O'Gorman. Nosotros estamos en proceso de formación, entonces en lo personal a mí me gustaría conocer cómo fue que O'Gorman desarrolló los proyectos que tuvo, que claramente son increíbles en la parte plástica como en la parte espacial y también, ¿no?, la consideración del entorno. No sé si exista algún archivo en el que nosotros como estudiantes podamos consultar y conocer más esta parte, ¿no?, y generar más la parte de la identidad como un taller. Esto me encantaría. Y bueno, no sé si hago la segunda pregunta o me espero. ¿Sí? La segunda pregunta va relacionado a usted, su desarrollo académico y laboral. Me sorprende muchísimo. Me gustaría saber usted cómo en esos momentos críticos que nos platicaba, ¿no?, de yo necesito decidir entre esto y el otro. Ese momento que la llevó a la usted actual, a la que nosotros estamos viendo y escuchando, esas decisiones importantes que tuvo que tomar, ¿cómo sabía si estaba haciendo lo correcto, si estaba llevándola más hacia O'Gorman, más hacia lo que usted quería hacer de su vida? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, compañera. Voy a empezar por la segunda. Justo cuando platicábamos la arquitecta Susana y yo sobre esta conversación, yo le decía, y lo platicamos ahorita con la arquitecta también, si algo a mí me interesa de estas 2 horas que vamos a compartir, compañeros, es que algo de lo que yo diga les funcione. Pero no como historiadora, sino para enfrentar un poco las dificultades cotidianas. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba aquí en Ciudad Universitaria, con todas las limitaciones que implica ser estudiante, y también con todas las connotaciones de poder y de
cosas que giran alrededor del estudiante, que es como la célula más pequeña, y el miedo y la autoridad. O sea, habían muchas cosas que eran aplastantes, compañeros. Si algo he sido yo en mi vida, he sido valiente, pero no valiente desde lo lograré, sino valiente como tengo que hacerlo y honesta. O sea, nunca he actuado para dañar a alguien y siempre he tenido la idea de que tengo que continuar. O'Gorman se fue develando y yo se los digo, O'Gorman para mí será algo muy importante porque me ha permitido conocer a gente maravillosa y me permite estar ahora mismo con ustedes. Y si me lo permiten más abiertamente, gracias a O'Gorman yo he comido, he hecho proyectos de los que he comido. Y no solo he comido a nivel físico, espiritualmente, en esos momentos en los que afuera acá me ponía a llorar, porque tenían miedo, tenían exactamente el miedo que ustedes tienen. ¿Qué voy a hacer? ¿Tiene sentido no hacerlo? Y lo que justamente yo les vengo a platicar es eso, compañeros. Yo jamás me hubiera imaginado que la fundación iba a ser. O sea, de verdad, si la fundación se logra y se preserva la casa Nancarro, o sea, yo lloro, compañeros. Y muchas veces he llorado porque digo, lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, pero lo estamos intentando. Imagínense pasar de un libro de quinto o pasar de hacer una investigación a decir, Adriana, haz todo lo posible porque esta casa exista. ¿Saben qué se siente? Pánico. Porque son varios millones de pesos los que se tienen que juntar. ¿Qué se tiene? En lo personal, compañeros, ¿qué les podría yo decir? Que sean honestos con lo que quieren. La carrera es como estar enamorados. Como elegir novio o matrimonio. Tienen que estar súper enamorados, les tienen que súper encantar para cuando vengan las crisis, para cuando vengan las dificultades, saber que esa persona y no otra es con la que ustedes quieren estar. Es decir, esa carrera es la que ustedes quieren dedicarle la vida, compañeros, la juventud y su fuerza. Tienen que estar totalmente enamorados, tienen que ser honestos y tienen que ser valientes. Y en lo personal, yo jamás aspiré a hacer nada. Yo sencillamente, para mí O'Gorman era una especie como de gran pregunta y yo me la pasaba respondiendo y avanzando. Todas mis investigaciones tienen limitaciones. Yo soy historiadora, no soy arquitecta. Y si nos vamos a lo mejor al ámbito de la arquitectura, tengo muchos sesgos. Pero lo que sí sé, compañeros, es que todo lo que he hecho, lo he hecho con una necesidad de generar un bienestar para mi comunidad inmediata. Eso es lo que yo he querido hacer, compañeros. Y eso es lo que yo les sugeriría. Ustedes reúnanse como equipo, creen sus relaciones de trabajo internas, porque el día que les toque el superproyecto, necesitan saber con quién van a contar. Eso es lo que tienen que hacer desde ahorita. No hacer un trabajo para final de semestre y ya, 10 o 0, no. ¿Cómo yo establezco relaciones funcionales como equipo? Eso es lo que tienen que empezar a trabajar desde ahorita. Y yo soy muy romántica. Sepan que hay en sus colonias, si se puede hacer un muro de contención, si se puede levantar una barda, qué se puede mejorar de su entorno, cómo transformarlo, sin la pretensión de ser el siguiente Barragán, compañeros, con la posibilidad de mejorar su entorno inmediato. Si es la casa de sus papás, extraordinario. Si es la casa de la familia de no sé a cuántos años, lo mismo, compañeros. Si es una casa de cultura que se encuentra en el barrio o la colonia, ahí tienen que ir, ahí los necesitan, compañeros. No los están necesitando para hacer el siguiente Barragán, eso tengan claridad. Ahí es de donde tienen que empezar, y si es el amor, la honestidad, la transparencia, eso es lo que va a hacer que la plantita crezca y después de muchos frutos a mucha otra gente, como O'Gorman, que incluso renuncia a la vida y me sigue dando vida a mí y a ustedes. Nos sigue dando inspiración, y no es porque sea santo Juan O'Gorman, es porque es una persona que lo hizo y que ahorita nos está dando 2 horas de conversación. Eso en relación a la primera parte. Y en relación a la otra parte, no hay un archivo Juan O'Gorman, desafortunadamente. Lo más acercado a la arquitectura de O'Gorman, donde hay un buen acervo de planos, es en la UAM, en Azcapotzalco, con gente extraordinaria que siempre está dispuesta a prestarlo, a socializarlo. Cuando ustedes quieran, ahí en contacto lo podemos tener. Y con la propia fundación o conmigo, tienen una aliada para cualquier cosa que necesiten. Carmina anda por aquí, en lo que, o sea, hemos tenido vinculaciones inmediatas. A mí me encantaría que fueran mayores, pero el apoyo con nosotros lo pueden tener con la fundación, como voluntarios, como servicio social, para lo que ustedes quieran, pero el asunto es querer. Entonces, si hay algo así, pues ya vemos cómo sumamos, y pues si archivo tal cual, no hay. ¿Qué tal? Buenos días.
Me presento, soy Claudio, compañero de octavo semestre. Nada más para comentarles que desde el primer semestre igual conocimos esta exposición en la Ibero y tuvimos unos compañeros el gusto de poder acompañarla en la exposición de Bellas Artes. Igualmente para los compañeros, pues en esta primera etapa, en el primer semestre, en la exposición en la Ibero, pues a lo mejor no teníamos cierta conciencia en lo que representaba Juan Gorman, y más que nada para nuestro taller. En este caso, pues como usted bien lo menciona, el trabajar en equipo también como que implementa ciertas habilidades o también ideologías, porque pues no todos tenemos la misma ideología, tanto política como social, y en nuestras realidades también en nuestro entorno. En este caso, pues yo quisiera también preguntarle en qué momento Juan Gorman pasa del funcionalismo a lo que es algo más orgánico, porque me acuerdo que en la maqueta que se representaba, pues él representaba los 4 elementos dentro de la misma casa y con los mismos elementos arquitectónicos. En el expresionismo mexicano, pues el muralismo siempre ha estado presente para pues, expresar todas las inconformidades que hay en nuestro país o en el contexto actual. Y es algo que ahorita he estado viendo que se ha estado recuperando por parte de asociaciones o el mismo gobierno a partir de espacios públicos, muralismos. Y algo que nosotros, bueno, mi equipo de trabajo hemos tratado de implementar, digamos, esta parte de recuperar nuestra cultura a partir del muralismo. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Voy a ser breve para poder atender las otras 2 preguntas. La arquitectura funcionalista y orgánica, que en apariencia es muy distinta, si piensan en la casa de Diego y Pire y después piensan en la casa Cueva, parece ser que es muy distinta, pero los planos dejan ver que la técnica y la administración del espacio es muy parecida. La técnica es muy parecida, yo los invito a comparar los planos y se van a dar cuenta que siguen siendo cuartitos muy sencillos, cero pretenciosos o módulos muy sencillos. Eso a nivel estructural. La parte de la forma cambia considerablemente, porque O'Gorman no solo está pensando en resolver la habitación, y esto es muy importante, resuelve la habitación incluso en la cueva moderna. O sea, no está jugando a ser picapiedra. Él quiere ser un arquitecto moderno que vive en una cueva, es decir, extiende de la cueva una habitación moderna. Pero adicional lo que hace O'Gorman en la casa cueva, que sería la arquitectura orgánica, busca integrarse a la orografía y al paisaje del lugar. Entonces, por eso es que tiene esas formas tan peculiares. Y adicional, lo que les comentaba hace rato, hace una declaración de integración del ser humano con el todo. Por eso es que integra la parte del fuego, el aire, la tierra y el agua. Igual podríamos organizarnos para traer en algún momento la exposición acá, estaría maravilloso, para que vieran la maqueta. Pero adicionalmente, compañeros, adicional de esta parte, podríamos tener como estas 2 partes, ¿no? La técnica extrapolada, no solo la técnica como una manifestación de la habitación moderna, sino la técnica como una vinculación con el paisaje. Es decir, Juan es muy respetuoso con la naturaleza y dice, a ver, naturaleza, ¿cómo puedo integrarme hacia ti? Y hace la casa cueva. Y una cosa extraordinaria en el contexto de los 100 años del muralismo, ¿cómo hace O'Gorman con las representaciones pictóricas? Ahí les va algo extraordinario que les quiero contar y que tiene que ver con Biblioteca Central. Les decía que O'Gorman no se quedó muy conforme con que la Biblioteca Central para la representación de la arquitectura moderna mexicana. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Por qué no se quedó contento? Porque ¿alguien se acuerda cómo se llama el mural de la Biblioteca Central? De pura casualidad, ¿alguien se acuerda en este momento? Y hubiera hecho una rifa. Representación histórica de la cultura. ¿Cómo se inserta O'Gorman en el contexto del muralismo? O'Gorman piensa que una manera de resistir de una nación o de una comunidad o de una localidad es a través de la memoria. Y O'Gorman es un muralista con una técnica extraordinaria, o sea, mostrada, una técnica muy bien hecha, pero O'Gorman es un pintor historiador, porque él dice que la historia hará que los pueblos resistan al olvido y a la homogeneización del capitalismo. Por eso la Biblioteca Central se llama representación histórica de la cultura, que es como lo que ustedes no deben de olvidar. México, toda la historia de México está contada ahí y la tienen que tener presente, compañeros. Digo, la tenemos que tener como comunidad. Y yo les decía, ¿cuándo se le va a ir el color a una piedra?
nunca. ¿Cuándo se va a terminar de contar esa historia? Nunca. Es importante que la tengamos en un contexto capitalista como el que estamos viviendo, tan opresivo y tan que busca que todo sea como una tabla rasa. O'Gorman en ese sentido se inserta en el muralismo y considera como una resistencia la memoria y la historia. Ahí es donde tiene sentido, y el propio revestimiento de la casa cueva pues se llamaba Dioses del México Antiguo, porque es esa resistencia, es como ahora sí me voy a ver muy coloquial, como la piedrita en el zapato de la modernidad. Esto no se tiene que olvidar, no porque sea bueno o malo, sino porque pasó, y de ahí venimos, y esto nos va a ayudar a conservarnos en el tiempo, como la piedra, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? Buenos días. Bueno, primeramente quisiera agradecerle por la exposición, ponencia tan llena de información para nosotros. Después me gustaría hacer una pregunta referente a la relación que en un punto de la ponencia mencionó en cuanto al hermano de Juan O'Gorman y el propio O'Gorman, sobre pues si en algún punto profundizó más en esa relación, en qué aportaciones a la arquitectura y en cuanto a la filosofía del mundo nos enriqueció esa posible relación, y si en algún punto de la historia tiene algún impacto significativo en la manera de enseñar arquitectura o en la manera en la que se aprenden ciertos métodos arquitectónicos de Juan O'Gorman. De acuerdo, entonces sería la relación entre Edmundo y Juan. Sí. La relación entre Edmundo y Juan, para ser breve, se las voy a poner así, donde yo lloré. Edmundo hizo arquitectura, también hizo ejercicios arquitectónicos, están como en un tema de natural de hermanos, como de competencia, ¿no? Juan era superhistoriador, nos dijeron que Biblioteca Central casi que es un códice moderno, o sea, era un conocedor de la historia. Hace un retablo que le llaman retablo de la Revolución Mexicana, donde hace un super diseño del rostro de Madero, hace unas investigaciones así loquísimas a nivel documental de historia. Eso no creo que le hiciera mucha gracia al mundo. Y a su vez, Edmundo llegó a hacer arquitectura. En algunos casos, cuando eran jovencitos, Juan le ayudó a resolver algunos temas con la arquitectura del mundo. Y ya al final, donde todo se pone más difícil, es cuando ellos dejan de hablarse, según Juan, en la Segunda Guerra Mundial, porque dicen que eran de bandos distintos. Entonces Juan dice que eso es irreconciliable, aunque yo acabo de encontrar una foto de ellos después juntos, y él dice que ya no se hablaban. Pero regresando al punto, compañeros, resulta ser, eso se va a poner muy drástico, resulta ser que Edmundo O'Gorman era súper amigo de Luis Barragán. ¿Y qué creen? Que cuando a Luis Barragán le entregan el Pritzker, Luis Barragán no sabía hablar inglés. ¿Y se acuerdan que les dije que los O'Gorman tenían un inglés implacable? ¿Quién creen que estuvo en la ceremonia de Pritzker? Edmundo O'Gorman leyó el agradecimiento de Barragán. Entonces no estuvo en el Pritzker Juan, pero estuvo en el... Digo, esa es una circunstancia un poco peculiar. Yo cuando lo vi fue bonito y fuerte. Esa es la vida, ¿no? Y ahí es que también ya nos estamos como enterando de lo que es detrás de cámaras. Pero regresando a ese punto fue esa colaboración. Y lo que sí es extraordinario es que los O'Gorman son un gran legado. Edmundo O'Gorman publica La Invención de América, que es un texto fundamental. Se tardó 18 años en hacer la investigación. Y la tesis central es: América no fue descubierta sino inventada. Es decir, toda la manera en la que nos pensamos a nosotros mismos como americanos en nuestra historia no tiene que ver con un autoconocimiento, sino con las ideas que se generaron en el occidente y después se imponen en América. Una tesis brutal, que en los actuales estudios decoloniales, aunque no era el sentido ese del Edmundo O'Gorman, se está reconsiderando para pensar en lo que le llaman arte Ayala, que son estas vertientes de investigación que se están separando del pensamiento que ahora podríamos llamar europeo, y hacer una historia desde América, pensada desde América y no con los anteojos occidentales que nos han determinado, incluso para conocernos a nosotros mismos. Todo el racismo y un montón de cosas vienen justamente de eso. Entonces eso es más o menos el mundo y Juan, pero sí, así el clímax es el mundo leyendo en el Pritzker. Gracias.
Primero, Adriana, una felicitación. Yo soy maestro del taller Federico Mariscal, tengo 33 años de andar por aquí en la universidad. No me formé aquí, me formé en la escuela que creó Juan O'Gorman. Generalmente hablan de él, de su arquitectura o de su pintura, pero casi nunca hablan de esta fase que yo considero muy importante. Creó la segunda escuela de arquitectura en el país. Si era un arquitecto de izquierda, ya lo repetiste tú, y no he visto un documento que me diga, se habla en muchos lugares, he oído que hablan de la Unión de Arquitectos Socialistas a la que pertenecía, que no tengo ningún documento, y sí es importante porque eso lo hace conocer a Diego, a lo mejor por la pintura, y hace su casa y sigue con las escuelas, pero de repente hace las escuelas y le cae muy poca chamba, ¿no? Entonces esa es otra cosa, que como arquitectos de repente nos quedamos sin chamba. Y esta es opinión de mi papá, que él sí fue su alumno. Yo, el único acercamiento que tuve con Juan O'Gorman fue como a la edad de ustedes, que fui de compañía en su carro, en el carro de sobrino, que fue al Politécnico a dar una conferencia y de regreso yo me trepé al carro, fue interesantísimo, ¿no? Entonces, pero fue todo el acercamiento que yo tuve. Entonces sí quería mencionar esto de que vuelve una escuela de constructores técnicos, la vuelve Escuela Superior de Construcción, y posteriormente sacan el ingeniero arquitecto como en 38, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en 38. Y él fue el principal artífice de eso. Entonces es una fase que quería mencionar. Una queja. La casa de Frida y de Diego está pintada como si lo hubiera hecho Barragán. La casa yo conocí esa casa cuando vivía la hija de Diego Rivera ahí, que era mi amiga, y estaba pintada nada más de guinda, creo que la otra nada más de azul. Entonces es una queja para la fundación, que protesten por eso. Y bueno, sí, lo que comenta el maestro compañero es maravilloso. Está Juan Legarreta, de los más radicales de la Unión de Arquitectos Socialistas, que se aventaban unos discursos tremendos en contra de los arquitectos un poco más de sus maestros. Y es una historia maravillosa, de verdad, compañeros. Si les gusta la parte teórica, métanse a leer historia de la arquitectura y conozcan a estos hombres, que por son los hombres de los que estamos hablando, que les antecedieron, y de veras ahí véanse como colegas. Vean todo lo que se hizo y lo que se puede hacer. No sean pasivos en ese sentido. Y esta historia es extraordinaria. De los arquitectos socialistas deberían de leer. Por ahí sacó Conaculta todavía los discursos, así chiquito, una publicación chiquita, buenísimos. También están las conferencias de arquitectura de 1954 al 56, buenísimas. Las posturas, el arquitecto no solo administra el espacio, también lo reflexiona, y su obra representa un momento en la historia y una postura del sujeto. Ustedes están haciendo esa parte también política muy importante. Reflexionenla, púlanla y bueno, sería todo. Bueno, pues hemos finalizado este maravilloso momento. No sin antes agradecerle, maestra, para reconocer y agradecerle siempre su presencia y el entusiasmo que usted muestra con la comunidad estudiantil y docente. Pues me permito entregar a usted un reconocimiento a nombre de la comunidad O'Gorman, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Taller Juan O'Gorman. Otorga el presente reconocimiento a la maestra Adriana Sandoval,
por la conferencia magistral Juan O'Gorman, Arquitectura, Memoria y Acción, impartida el día 8 de febrero del presente a la comunidad de la Facultad de Arquitectura y del Taller O'Gorman. Por mi raza hablará el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 8 de febrero de 2023. Una servidora, la arquitecta Susana Reyes Martínez, como coordinadora general del Taller O'Gorman, pero a nombre de toda la comunidad docente y estudiantil, reciba este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y esperamos, como les decía, que sea la primera de muchas que vendrán. Gracias, maestra Isaura, gracias.